Estás en sintonía de Luxor TV. En breve iniciamos. Comparte este video con todos tus amigos y socios. Muy buenas a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy quiero con ustedes platicar un poco de cosas interesantes que están sucediendo. Y básicamente quiero hablarles de la nueva wallet llamada Trust. Y digo nueva porque básicamente es una de las tres que la compañía ha estado informando a través de los grandes líderes que vendrán muy pronto. Así que vamos a darle inicio a esta información que tengo aquí para ustedes. Vamos con el dato. Como ustedes saben, One Ecosystem es una compañía fintech que al día de hoy tiene en su cadena de bloques pública un token RC20 llamado One y su nombre en el CoinMarketCap es OS. Estamos en la blockchain de Polygon, es capa 2 y si tú no has hecho el salto, es vital que lo hagas porque adivina qué, si no lo haces, lamentablemente vas a perder todos tus One en la gran quema que se va a dar pronto. Bueno, estamos en vivo, por favor reporten sintonía. Ok, seguimos con la información. Voy a ver aquí en el sistema qué es lo que está pasando. Si estamos transmitiendo, si estamos en directo. Y pues ya veremos en el chat quiénes son los primeros en conectarse. Saludos a todos. Les escribo por aquí en el chat. Bueno, esta información que vamos a dar hoy es sobre una de las carteras que la compañía One Ecosystem ha anunciado para OS. Como ustedes saben, esta es nuestra compañía. Tenemos varios aplicativos por desarrollar. El primero que dio origen a todo esto se llama One Academy, que es como una universidad online dedicada al mundo fintech, el mundo de las finanzas. Ahí podrás encontrar información acerca de lo que son las cadenas de bloques, información acerca de las legalidades de las criptomonedas, todo acerca del mundo de las finanzas. Te puedes educar con la información que hay en ese cuadrante, básicamente, que ustedes pueden ver aquí, donde está el cursor. El One Forex está pronto a lanzarse. Dependemos que One esté ya completamente contabilizado en el libro mayor de la cadena de bloques de Polygon, y eso va a iniciar en el mes de agosto esa contabilidad. Disculpen, me equivoqué de mes. En el mes de abril, no de agosto. Y por lo demás, tenemos el producto One Vita, que es una marca física, un producto físico que la compañía ya está distribuyendo en muchas partes y pronto estará en América Latina. El One Voyage también es un aplicativo que eventualmente vendrá con el tiempo. Y Deal Shaker es nuestro comercio electrónico para hacer compra de productos y servicios. Vamos entonces con el dato, ya que observo que hay varias personas conectadas. Y antes de ir al dato, quiero que sepan que si tú entras a tu portal web en tu oficina de One Ecosystem y notas que te aparece esta información que ven allí, quiere decir que estás en peligro. y me echo a reír. Ustedes saben por qué. Porque no me voy a poner a llorar.
muchas personas van a perder todo porque no le están haciendo caso a esta señal. 65 días para que se quemen y pierdas tus One. Si no haces el salto, vas a perder esta gran oportunidad de lo que te voy a mostrar hoy, hacia dónde vamos. Y bueno, recuerden las votaciones también en su país para que escojan a los country board. Cada country board en cada país va a representar lo que diríamos la escogencia de una comunidad para que estos líderes o estas personas representen a ese país frente a la tecnología blockchain que ha desarrollado la compañía para consolidar toda clase de proyectos y negocios con ese equipo de trabajo que la compañía está creando pues en cada país a través de un sistema libre de votación. Ok, vamos entonces con la parte ya que veo que hay 38 personas aquí conectadas, suficiente para que esto después se divulgue por todo YouTube. Vamos entonces con la información de hoy y se trata de la cartera. ¿Qué cartera? Pues la cartera de Trust Wallet. Y esta cartera, quiero decirles, la estuve observando y está bien poderosa. Está muy interesante y llena los requisitos que todos necesitamos. Seguridad. Utiliza tecnología Web3 y también tiene un aplicativo. Tiene dos herramientas interesantes. Voy a acercarme aquí un momentico. Ustedes pueden utilizarla para descargar un aplicativo móvil sin ningún problema, o si la quieres utilizar con tu computadora, con tu ordenador, ya sea un portátil o una computadora de escritorio, también lo puedes hacer. Lo más interesante es que miren estas cifras. Más de 70 millones de personas utilizan estas carteras. Ustedes pueden tener más o menos la idea hacia dónde va el proyecto. Si nosotros como comunidad vamos a estar alrededor de 1 millón más o menos de personas que tenemos One y nos vamos a unir a 70 millones de personas que utilizan este aplicativo donde guardan sus criptomonedas. Fue fundada esta cartera en el 2017, hace pocos años, y tiene una auditoría completamente independiente. Y como pueden observar, es una plataforma donde hay millones de activos y One formaría uno más de todo lo que está dentro de ese universo de carteras. Estas son las cadenas de bloques que están asociadas a este monedero. Tenemos a BNB Smart Chain. Tenemos, que eso es de Binance, por cierto. Tenemos a Bitcoin, que está también conectada a esta cartera. Tenemos a Cosmos. Tenemos a Ethereum, que es nuestra cadena de bloques madre. Tenemos a Polkadot, entre otras. Y como ustedes saben, Ethereum es una blockchain madre donde está Polygon y hay otros proyectos también conectados con Ethereum en capa 1. Más de 10 millones de activos. Escuchen los datos. Más de 100 blockchains conectadas a esta cartera. Esto está interesante, ¿no? Más de 600 millones de NFT, que son los non-fungible tokens, los tokens no fungibles que se aplican a ciertas propiedades intelectuales. Sencillo, dice, sin complicaciones. Disfruta de una aplicación móvil y una experiencia de escritorio fluidas con potentes herramientas fáciles de usar para que te ayuden en tu experiencia con Web3. Recuerden que el desarrollo de todo lo que viene en los próximos años se llama
Web 3. Y tú te preguntarás qué es eso. Es lo contrario a Web 2. Y tú dirás qué es Web 2. Web 2 es todo lo que existe al día de hoy. Es el Internet, son las redes sociales. Todo lo que tú ves al día de hoy es desarrollo Web 2. El Web 3, pues lo que persigue es conectar las cadenas de bloques y que la comunidad opere de una manera descentralizada. Quiere decir que eventualmente en un futuro saldrán redes sociales que operen en Web 3, utilizando carteras para compartir todo tipo de negocios y transacciones que se pueden hacer en estas plataformas, sin utilizar los sistemas tradicionales como pueden ser carteras bancarias o a través de tarjetas de crédito. En este caso, esto estaría integrado y es lo que yo les voy a mostrar a continuación. Voy por acá, voy por acá. Dice así, deposita criptomonedas fácilmente desde exchange, ¿ok? Quiere decir que esta wallet nos va a conectar con muchos exchanges y vamos a tener la cartera con nuestro One dentro de un dispositivo móvil o una computadora. Es lo más interesante, ¿no? Asume el control de tus criptomonedas, evita pasos complejos y deposita directamente en tu billetera desde exchange como Binance y Coinbase. Observen, chicos y chicas. Esto es importante porque un aplicativo nos conecta con otra compañía de grande. Entonces la pregunta que yo le hago a ustedes, si ya esta es una cartera que la compañía ha dicho a través de los grandes líderes que va a ser una de las carteras oficiales. La primera fue MetaMask, que ayer hicimos un video sobre ese tema. Hoy no creo que sea tan largo. Y después hablaremos de SafePal, pero esa es más complicada porque trabaja con un hardware y voy a tratar de hacer un video explicando el hardware y todo. Y eso ya lo haremos en otra entrega. Entonces, vamos a la cartera. Vamos a la cartera. Aquí pueden ver que es un producto sumamente protegido. Mantén tu privacidad y seguridad. Puedes estar tranquilo de que nuestras medidas de privacidad y seguridad te mantienen en control de tus datos y activos digitales al mismo tiempo que te va a proteger. Eso es lo que es Trust Wallet. Seguridad adicional con cifrado, también tienes opción. Sin seguimiento personal, o sea que no te van a estar rastreando como lo puede hacer cualquier tipo de compañía financiera al día de hoy. Alertas proactivas para transacciones de riesgo y mucha información. Aquí ven la wallet para cualquier dispositivo móvil, la pueden descargar. El enlace es trustwallet.com, muy simple. Y acá tenemos las dos billeteras, ¿no? Tu billetera web integrada. Aquí descargas para móvil. Y si yo lo doy en extensión, bajo y descargo la extensión. Que por cierto, esta extensión ya antes de realizar el video hice todo el procedimiento, es bastante simple. Le das un clic y se descarga la extensión. Voy por acá. Aquí tenemos varias fotos de, me imagino que son las experiencias, ¿no?, de la comunidad. Y ellos dicen, únete a nuestra dinámica y diversa comunidad para obtener información sobre el poder de la autocustodia, las criptomonedas y la Web 3. O sea que ellos creen en lo que es la comunidad. Y como nosotros somos una comunidad bien unida y grande, pues vamos a entrar a este universo de carteras. Bueno, vamos entonces a hacer la prueba. Vamos a descargar la extensión. Dice aquí descargar la extensión. Yo le doy un clic y me pone las opciones. Observen. Estos son los navegadores oficiales de Trust Wallet para descargar la extensión. Brave, que es el navegador que estoy utilizando yo en este momento. Y se los recomiendo porque es un navegador Web 3 desarrollado de cero
Tenemos a Chrome, que ustedes ya lo conocen, Opera, que también es bastante famoso, y Edge, que es de Microsoft. Esos son los 4 navegadores que aceptan estas extensiones para las carteras en un ordenador. Entonces, si le das a Brave, por decir un ejemplo, me lleva a la herramienta donde está las aplicaciones de los plugins que se colocan dentro de estos navegadores. Le dices instalar en el lado de acá. Yo no lo voy a hacer porque si no me desactiva la cartera. Y procedes con toda la información que te piden, que es muy poco. Eventualmente, una vez que está instalado, pues ya te queda tu cartera lista. Mi cartera está ya activada. Ya yo le puse el password y todo. Voy a colocárselo. Y de esta forma, ustedes quedan con la cartera de Trust integrada en su ordenador. Si tienes un móvil, pues tienes que hacerlo a nivel de móvil. Voy a colocar mi password. Y ya estoy dentro. Voy entonces con la foto, con el video aquí en directo de la cartera. Como pueden ver, aquí, esta es la cartera. Y tienes varias herramientas. Aquí tengo las llaves secretas. Estas son las llaves que yo les digo que uno debe escribirlas en metal y guardarlas. Porque adivinen qué es lo que va a pasar. Cuando ustedes hagan el pase de sus WAN a esta cartera, tienen que estar claro con guardar esas llaves de seguridad. Porque si por alguna razón se perdieran, pierdes todos tus WAN y todo lo que tengas allí. A menos que te las grabes de memoria, que hay personas que hacen eso, se la graban de memoria, y yo creo que no sería mala idea. Y tú te preguntarás, ¿cómo yo voy a grabarme 12 palabras de memorias? En muchos casos las palabras son en inglés. O 24 palabras de memoria. Miren, yo les voy a dar un secreto sobre el asunto de la memoria, y es la repetición continuamente. Sácate la hojita, una vez que saques esta wallet, y haz como una canción de esas palabras. Y todos los días, no te estreses, no te obligues a grabarlo. Todos los días tú lo vas a repetir cuando estás en tu baño, cuando estás en la cocina, cuando estás haciendo alguna actividad o la sacas así de tu cartera, escrito en papel. Nada de guardarlo en un móvil, por Dios. No hagan ese error. No guarden esa cartera allí. Y la vas leyendo todos los días. Todos los días vas como decretando esos nombres. Y en el orden, porque eso tiene que tener un orden. La palabra número 7 es la palabra número 7. ¿Ok? La 8 es la 8 y así. Porque el sistema, cuando vayas a activarlo, por si pasó un error, pues porque la computadora se perdió, se dañó, tuviste que instalar sistema y se borró todo para poder activar tu cartera nuevamente con todas tus WAN y con todos los Bitcoin que puedas tener allí, o Ethereum o Polygon, otras criptomonedas. Te va a pedir las palabras y tú tienes que ir escribiéndolas. Una vez que lo hagas, se activa la wallet y ya queda viva funcionando. Entonces observen acá. Tenemos esta opción que es enviar. Si yo le doy un clic, me va a preguntar el token. Lógico, si yo pongo OS, ya aparece, pero como no hay wallet de OS cargadas, pues a muchos no les va a aparecer si comienzan a hacer este proceso. Tienen que activar el token dentro de la billetera, buscarlo con el contrato inteligente y pegárselo para que ella lo reconozca. Claro, ya yo lo hice y ya estoy dejando una huella digital en el sistema. Eventualmente quizás ustedes cuando entren al principio no lo van a ver. Y quizás en la medida en que muchos de nosotros comencemos a activar esta wallet, va a ir creando esa huella digital que eventualmente cuando lleguen otros, los más jóvenes que entren, por decirlo así, en 3, 4 meses ya la moneda va a estar allí. Y también cuando las monedas se desplacen y ya estén dentro de la wallet, lógico, ya va a estar listada y va a ser más fácil, ¿no? Ok, no puedo enviar, recibir, pues tampoco,
porque no tenemos todavía esa cartera con nuestro One. Pero lo importante es que la moneda sí está ahí, la vieron, ¿no? O sea, si yo coloco o es aquí, automáticamente aparece. Entonces, no tengo cantidades, no puedo enviar ni recibir porque, lógico, todavía no hemos terminado el despliegue a la cadena de bloques de Polygon y por lo tanto, como ese despliegue no se ha hecho, no podemos ver reflejada la wallet dentro de este aplicativo que se llama Trust. De momento, pues esta información está disponible para todos ustedes. Pueden entrar al enlace del portal de la compañía trustwallet.com y descargar el aplicativo, o lo pueden hacer desde su móvil. Voy por acá con algún tipo de preguntas. Si es que tienen algo, pueden hacerlo en este preciso momento. Todo el mundo enviando saludos. Tenemos aquí a Carlos, a Hugo, Albeiro, tenemos a Teodore, tenemos a Héctor, Luis Ángel, Omar, Nelson y Askbach. Bueno, le doy las gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Todavía José, que se acaba de conectar, buenas noches. Como es un video en vivo y no anuncié casi nada, lógico que muchas personas se están conectando en este preciso momento. Voy a hacer un video como de 35 minutos, llevamos 20. Vamos a ver qué pasa en el camino, ¿no? Saludos desde México, nos envía Ernesto. Álvaro Herrera también saludándonos. Ronald desde Venezuela. Marie desde Francia, me imagino, que nos envía un saludo también. José también desde Veracruz, México. Nelson conectándose en este programa en vivo. Entonces, como ya saben, les dije que este sistema de carteras está disponible para todos. Pueden ir bajándola si así lo desean, o esperar cuando ya la compañía nos anuncie cómo va a ser el proceso. Quiero decirles, por ahí me preguntaban que si estas carteras iban a poder almacenar todas las monedas de nosotros. Digo, como son 3 carteras, de pronto tú podrás diversificar en esas 3 carteras. Pudiera ser también, esto ya es imaginación mía, porque como no hemos llegado a esa etapa todavía, no sabemos cómo va a ser, pero como dentro de One Ecosystem hay una cartera interna de la compañía, sacarlas de allí a una wallet, pues implica un proceso. No sé si ellos van a permitir sacarlas todas de un solo tiro, o uno puede sacar las que uno quiera. No sé cómo va a ser el procedimiento, eso lo sabremos más adelante. De momento la información que tengo pues es que son 3 carteras públicas. Estas carteras, lo que es MetaMask, Trust Wallet, que es la que estamos viendo hoy, y la que vamos a ver más adelante, que se llama SafePal, estas 3 carteras son públicas. Quiere decir que todas las monedas que están dentro de esa cartera son carteras públicas, monedas que están vivas. Obsérvenla, aquí están estas, ¿ves? Voy a acercar un poquito más. Déjame, ok, aquí está. Miren, todas estas carteras están vivas. Todos estos son proyectos. El Binance tenemos acá en 313, el BNB. Y todo está disponible. Aquí tenemos el Bitcoin, ¿ves? Está integrada en esta cartera. El Doge, el DOT. Tenemos muchas criptomonedas que podemos nosotros, como quien dice, intercambiar con ellas eventualmente cuando esté dentro de estos wallets. Y aquí está OS, ¿lo están viendo? Pero quiero decirte algo. Esto no es, pudiera pasar, haciendo un cálculo acá,
que la moneda esté allí y pues se le tenga que dar permiso a la moneda para estar en un intercambio a través de un contrato inteligente. Y eso se ha hecho con Uniswap. Eventualmente ya tendremos más información técnica de cómo va a ser todo eso. El único dato que yo les puedo decir a ustedes es que en los primeros 6 meses se llegó a un acuerdo para hacer pruebas de nuestro proyecto, de nuestro token RC20 con el exchange Uniswap, y esto pues activó que muchos proyectos que están conectados con Uniswap enviaran la notificación respectiva de que ya existíamos como un token al precio de 45.29 dólares. Entonces, eso inició en septiembre. Se supone que para finales de marzo se cumplen los 6 meses y ese proceso manual deja de hacerse y entramos en la automatización, que es la parte inteligente que tienen las cadenas de bloques. Me imagino que en abril pues se hará la auditoría contable de la cadena de bloques de Polygon para poder saber cuántos somos en realidad y poder determinar cuántas monedas One, cuántos tokens RC20 se quemaron, se perdieron. Toda esa contabilidad nos lo tiene que decir la compañía y nos dirán pues cuánto tiene la comunidad en One, cuánto tiene la compañía en nuestro token RC20 One y cuántas se perdieron. Una vez que se saque esa contabilidad, ya sabremos cuáles serían a futuro pues los padrinos mágicos, como yo les digo, que van a apoyar el proyecto. Ahí va a salir la información y eso le va a dar mucha fuerza a nuestra marca. Porque si ya tenemos estas 3 wallets que pueden ser padrinos, en cierta forma no sabemos. También tenemos a Polygon, que es otro padrino, ese sí lo sabemos porque esa es nuestra blockchain madre. Por debajo está la mamá, que es Ethereum, también es otro padrino, porque estamos avalados por esa tecnología. En esas profundidades se registran todas las transacciones que hace Polygon y le da mayor fuerza al proceso de validación y de seguridad. Tenemos a CoinPayment también, que está dentro de One Ecosystem, que es un monedero para cargar Bitcoin o USDT de la red de Tron y convertirlos a euros. Eso existe, eso está conectado. Y escuché un medio de pago por allí que no me acuerdo, que se va a integrar después del evento de Malasia. Por cierto, quiero que observen algo y es muy importante que todos ustedes apoyen enviando por las redes sociales este evento de Malasia. Este evento de Malasia va a ser del 23 al 24 de marzo. Es como una convención, es un congreso, es una convención que se va a realizar a nivel mundial. Quiere decir que todos están invitados para poder participar a este magno evento. Y también tengo que decirles que ya los cupones están disponibles, las ofertas están disponibles en la plataforma y ahí pueden comprar los tickets justamente aquí donde dice shop. Observen. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy para acá. Ahí está. Shop. Van aquí a la tienda y van a poder ver los tickets. Lo están observando. Y están, acá hay otro, ¿eh? Y lo pueden comprar, adivinen qué, 50% con One y 50% en efectivo. Voy a hacer una prueba como que voy a comprar y ahí está la opción, ¿ves? 50% cash y 50% One. Eso está allí y está disponible para todos. Bueno, ya para finalizar, les quiero decir que en la cadena de bloques de Polygon estamos ya por los 960.787 holders. Pero no quiere decir
que esa sea la cifra verdadera. Vamos al CoinMarketCap y vamos a buscar AOS. Ya entré, yo escribo aquí OS y buscamos aquí debajito y aquí estamos. Ah, se me fue. Aquí estamos. Ok. La cantidad que nos dice es superior, es 967.098 y acá dice que es 960.000. 960 versus 967. 967.000. ¿Lo están observando? Estamos avanzando, ya lo que queda para llegar al millón es casi nada. Y como yo les decía ayer, esta cifra para mí es que ya estamos en el millón de holders. No puede ser que hayan arriba de 400.000 transacciones realizadas en DealShaker. No creo que hayan tantas. Ponle como unas 120.000 o 130.000 transacciones. Y lo demás es el cuello botella que yo les digo que hay un tráfico, pues. Porque todo eso cobra gas. La compañía tiene que pagar ese gas. Y en la medida que van entrando las personas, se va pagando ese gas y se va haciendo el despliegue. Por eso ustedes observan que aparece un reloj y a veces demora un tiempo, ¿no? En que se convierta tus One en capa 1 a One en capa 2 de Polygon. Bueno, voy con alguna pregunta. Es el momento de que pregunten todo lo que quieran acerca de todo y voy a responderles para ya finalizar esta transmisión, que le doy las gracias a todos ustedes por su atención y estar pendiente aquí de este canal. Recuerden regalarme un me gusta ahora que estamos en vivo para que eso vaya potenciando el algoritmo de YouTube para que le llegue a más personas esta información. Por acá pues no hay preguntitas, están como un poquito callados. Dice por acá Álvaro, Eri, estos e-wallets son recomendables descargarlos en la lacto o en el celular. Bueno, te informo que la wallet de Trust funciona en los dos. Puedes bajar la wallet acá y después la puedes bajar en tu celular y ambas se complementan. En la de MetaMask está más orientada a lo que es Web3. Tendría que observar si queda la opción para móvil. Y en SafePal sí existe las dos también, para web y para móvil y para un dispositivo externo, aquellos que quieran sacar sus monedas fuera del sistema de Wi-Fi y de Bluetooth. El sistema que tiene SafePal es un dispositivo que trabaja con código QR y con una cámara y puedes sacar tus monedas de esa manera fuera del sistema para evitar pues que alguien te las pueda robar. Dice Vitalik, dice 1 millón en el 2024. Ya estamos en el millón, créeme. Yo sé que ya estamos en el millón. Voy por acá más arriba a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, no hay más preguntas. Bueno, chicos y chicas, muy importante que ayuden a la comunidad a hacer el salto. Sé que no es fácil, pero tienen que hacerlo porque quedan pocos días para que esto cambie radicalmente y podamos ver las nuevas herramientas que la compañía a nivel de blockchain, a nivel de wallet pública, a nivel de exchange, nos va a ofrecer en los próximos meses. Bueno, quiero darle las gracias a todos ustedes. Recuerden regalarme un me gusta, activar la campanita de notificaciones y sobre todo, muy importante, suscribirse al canal que es completamente gratis. Nos vemos pronto.